Imagínese la escena. Usted es un doctor, una doctora. Y a usted le toca la difícil tarea de decirle a un paciente que tiene cáncer. Y no cualquier cáncer. Es un cáncer mortal. En medio de esa mala noticia, usted también tiene una buena noticia en medio de lo malo. Y la buena noticia es que hay un tratamiento que puede salvar la vida y restaurar su cuerpo. Y entonces usted, como buen doctor, buena doctora, ¿usted qué hace? Usted va donde su paciente y le dice: no se preocupe, ese dolor tan fuerte que tiene usted en el estómago es una indigestión no más. Tómese este Alka-Seltzer. Porque usted no quiere ofender a su paciente. Usted no quiere que el paciente se sienta mal, que usted le diga, le dé esa noticia tan horrible de que tiene un cáncer terminal, un cáncer mortal. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir cuando ese paciente se entere de la verdad? ¿Qué va a pensar de usted? Con toda seguridad lo va a maldecir. ¿Cómo que este doctor no me dijo la verdad? Y en vez de decirme la verdad me dijo simplemente palabras bonitas para no preocuparme. Yo necesitaba que me dijera la verdad. Igualmente ocurre con el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio no queremos ser ofensivos, y no es la intención ser ofensivos, pero el mero hecho de compartir el Evangelio tal cual es, se vuelve incómodo para muchas personas. Pero tiene el poder para salvar. Luchamos con eso en la vida cristiana. Queremos darle a la gente, nos sentimos tentados a la gente a darles atajos en cuanto a lo que es el Evangelio. Y en vez de hacerles un bien, le hacemos un mal. Creemos que nuestras bonitas palabras les van a ayudar, cuando muchas veces hay que decir una verdad muy dura, pero que es poderosa para salvar. Y cuando enseñamos el Evangelio, hay principios que usted tiene que tener en cuenta cuando los enseña. Y si tienen que tomar nota, hágalo, porque le va a servir para su vida y para compartir a otros. Lo primero que usted tiene que entender es que cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del Dios, creador de los cielos y la tierra. Estamos hablando del Señor. Y cuando hablamos de Dios, mucha gente cree en Dios. Mucha gente cree en un Dios. Pero ¿en qué Dios cree la gente? ¿O en qué Dios está creyendo usted? Entonces, aunque la gente, y más en nuestra cultura, la gente dice creer en Dios, tiene ideas incorrectas en cuanto al Dios que creen. Algunos piensan que, sí, yo sé que existe un Dios, pero pues no es tan importante. Es importante cuando hacemos matrimonios, cuando hacemos ceremonias religiosas. Ahí es muy importante hablar de Dios, en los funerales y eso. De resto, nada tiene que ver con la vida cotidiana. Algunos ven a Dios como un Dios indiferente, un Dios indolente. Sí, yo creo en Dios, pero como que Él no está interesado. Él nos dejó acá, hizo todo, nos creó los cielos y la tierra, creó al hombre, hizo que esto evolucionara y nos dejó ahí para que nosotros nos defendiéramos. Es más, posiblemente tenga el poder para ayudarnos, pero no quiere. Otras personas, y eso es mucho más común, piensan en Dios como si fuera un Papá Noel. Como de esa gente como ese Papá Noel que no importa cómo vivas.
que puedes vivir de cualquier manera, pero al fin y al cabo te ama mucho y no te va a faltar con tus regalos. Y no importa cómo hayas vivido, a lo último vas a tener tu pase para el cielo. A un Dios que no le importa, un Dios que no es santo, un Dios que no le importa la justicia. Ese es el Dios Papá Noel. Sin embargo, cuando usted va a la Escritura sí es muy clara en cómo es nuestro Dios. En un momento, un hombre de los más importantes que aparece en la Escritura, llamado Moisés, le dijo a Dios: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le concede eso. Y él sube a la montaña. Y allí en medio de la montaña dice en Éxodo capítulo 34 versículo 6 que el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios compasivo y de misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, hasta la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Y esa porción de el Señor, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión, misericordia, que es lento para la ira o lento en enojarse y que está lleno de amor inagotable y fidelidad, es una porción que recorre todas las Escrituras. Usted lo ve en los Salmos. Usted ve allí al pueblo mucho más adelante recordando lo que es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios verdaderamente? Más allá de las ideas que podamos tener de Dios por nuestras experiencias o por nuestra imaginación, ¿cómo es Dios realmente? Y nos habla cosas que traen mucho aliento. Nos dice que Dios es un Dios compasivo, un Dios que es como una madre, que se duele, que es sensible. Nos habla de un amor, de un Dios misericordioso, y esa palabra habla de gracia. Alguien que da favor, un favor no merecido. Alguien que es de un amor, y me gusta cómo traduce eso. Piense la idea, un amor inagotable, un amor constante. Así es nuestro Dios. Pero nuestro Dios es un Dios lento para la ira, paciente, esperando, soportando. Hey, ¿cuándo vas a reaccionar? Hey, te estoy esperando. Hey, ¿cuándo vas a tomar una decisión? Te estoy esperando. Pero al fin y al cabo, aunque sea lento para la ira, en Dios hay ira. No una ira injustificada, no una ira porque se levantó de mal humor, no una ira por causa de las hormonas, una ira por causa de la injusticia y de la maldad de los hombres. Y cuando habla del día de la ira del Señor, está hablando del día en que Dios trae juicios frente a aquellas personas que no se han arrepentido. Dios dice la Escritura que es compasivo, misericordioso, lento para la ira, pero que no pasa por alto al culpable, no absuelve al culpable, no es indiferente, no es, porque si no fuera así, Dios no sería justo. A Dios le duelen nuestras injusticias y nuestras maldades. Dios no nos vende una idea de una paz total, donde la gente simplemente hay perdón para todos, pero no se arrepienten. Dios no nos vende esa idea. Tenga todos mis beneficios y siga viviendo igual, siga amando su maldad, siga amando su injusticia, siga amando su estilo de vida. Dios no nos vende esa idea.
Y gracias al Señor porque es así. Compasivo, pero Señor, haz justicia. Obra, bendito Dios. Cuando usted ve a Jesús, en algún momento Jesús estaba hablando del Padre y Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, hey, Felipe, tanto tiempo he andado con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús manifestó, nos da a conocer al Padre. Jesús manifestó el carácter del Padre. ¿Quiere conocer usted al Padre? Mire a Jesús. Y cuando usted ve el Evangelio, ¿cómo ve a Jesús? Usted lo ve compasivo, misericordioso, pero también con palabras muy incómodas. En algún momento muchos se incomodaron con las palabras de Jesús y dejaron de seguirlo. Y Jesús voltea a mirar a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también van a dejar? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. El mismo Jesús que tiene compasión del leproso, que tiene compasión del marginado, que tiene compasión de la mujer pecadora. Es el mismo Jesús que dice, si no se arrepiente, todos van a perecer. Ese es el mismo Jesús. Y esto es muy importante entender eso. Porque cuando usted entiende el carácter de Dios, sí, Dios me ama, Dios es misericordioso, pero Dios es temible, entonces entiende que usted tiene propósito para vivir. Que usted no solamente tiene un propósito para la vida, porque hay un Dios que está allí presente, que no es indiferente a lo que ocurre como algunos creen, sino que usted empieza a asumir responsabilidad frente a la vida. Si algo falta hoy, en el día de hoy, es gente temerosa de Dios, es Dios santo, apartado de toda injusticia. Sus ojos son muy limpios para contemplar la maldad. Me encanta porque en el libro de Nehemías es alguien que se le permite ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y en la ciudad de Jerusalén Nehemías va como gobernador. Y uno de los textos que me encanta de Nehemías es que Nehemías dice que no impuso cargas a los habitantes de Jerusalén como los otros gobernadores. Porque los gobernadores que habían antes de él abusaban del pueblo, les ponían carga, y el pueblo estaba en una miseria y una necesidad impresionante, y les ponían cargas y abusaban de su poder. Y Nehemías, en vez de abusar del poder, dice que antes él no recibía el sueldo del que él tenía derecho, sino que antes buscaba cómo aliviar la carga del pueblo. Pero ¿sabe cuál era la razón por la que Nehemías hacía eso? Dice el texto, por el temor a Dios. Por temor a ti, ¿cómo voy a hacer algo injusto contra los que tú amas? ¿Saben por qué le comete tanta injusticia? Falta de temor a Dios. Y yo comparto, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es temible y no quiero tenerlo de enemigo. Entonces, cuando usted comparte el Evangelio, lo primero que usted tiene que enseñar es cómo es el carácter de Dios. Y lo segundo que usted tiene que ver, cómo somos nosotros los hombres. Y la Escritura registra claramente cómo somos nosotros. El apóstol Pablo, tomando el texto del Salmo 14 y 53, dice en Romanos 3:10, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ni siquiera en buscar a Dios. Y eso, cuando usted lee ese texto, entonces, bueno, Dios, como decía Jesús,
Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, es muy importante que nos veamos tal cual Dios nos ve. Es muy importante, porque eso es lo que nos lleva a una gran necesidad de Dios. Y eso es lo que nos lleva a asumir nuestra responsabilidad delante de Dios y a no escondernos. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? No es escondernos. No seguimos como Adán y Eva buscando justificar nuestras faltas, buscando mostrar y justificarnos mostrando nuestra bondad. Pero la realidad del ser humano es que es una persona caída, apartada. Si no estuviéramos mal, no hubiera venido el Señor a rescatarnos. Esa es nuestra condición. Cuando comparto normalmente el Evangelio, la gente tiende a decir cosas como estas. Dice así: yo sé que yo a veces me descacho, yo a veces hago cosas malas, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. Y entonces yo le respondo: no, tú eres malo. Y no le respondo por quererlo ofender. Entonces cuando yo le digo: no, tú eres malo, entonces la gente me abre los ojos. Y yo le digo: déjame explicarte. Delante de los valores de los hombres, tú puedes ser buena gente, delante de los valores de los hombres. Pero delante de los mandatos y los valores divinos, tú eres malo. Y si quieres, hacemos el ensayo. Leemos los 10 mandamientos. Dime, ¿has mentido alguna vez en tu vida? ¿Has adulterado? ¿Has codiciado a quien no te pertenece? ¿Te has quedado con algo que no es tuyo, que no robar? ¿Has hablado mal de tu prójimo? Entonces el Señor te juzga de acuerdo a eso. ¿Eres justo o injusto? Y sin embargo, seguimos con la tentación de seguir escondiéndonos. Y no es buena idea. Porque el Señor te juzga no por lo malo que sean otros al respecto tuyo, sino por tu maldad. Él no te juzga por el pecado de fulanito que es mucho más malo que vos. No, por tu pecado. Y en medio de eso caemos en otro problema que nosotros tenemos, y es que nos escondemos en el mal de otros. ¿Y cómo así que nos escondemos en el mal de otros? En lo que me hicieron, en el dolor que me causó fulano, en el dolor que me causó perano. Y no, déjeme decirle, no es que Dios sea indiferente ante tu dolor, porque Él dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. No es que Dios sea indiferente. El problema está en que lo que impide la sanidad de Dios en tu vida no es lo que otros te hicieron, es tu pecado contra Dios. Y lo que produce la restauración y la sanidad en tu vida es el comienzo de tu arrepentimiento delante de Dios y ponerte a cuentas con Él. Porque el problema, si sentimos, si la vida ha sido difícil, claro, para muchos la vida ha sido muy difícil, para unos más que otros. El problema es que cuando no asumimos nuestra responsabilidad por causa de lo que hemos vivido, entonces caemos en una autocompasión. Y la autocompasión lleva a amargura. Y la amargura no permite, estanca. Sí, pero Dios
Dios no te pide cuentas por lo que otros hicieron contra ti. Dios te pide cuentas es por lo que tú has hecho. Y es delante de Dios que nos tenemos que arrepentir por lo que nosotros hemos hecho. A mí me parece, hay algo que me encanta de personas de esta iglesia, que Dios me ha permitido conocer algo de sus vidas. Y es que aquí hay personas que usted los ve sonrientes y con gozo. Y uno nunca se imagina su historial, y cuando le cuentan a uno la historia, en verdad, pues pasaste por ahí. Y yo digo, wow. Pero nunca se estancaron en su dolor, en lo que le hicieron, sino que asumieron su responsabilidad delante de Dios, y eso fue lo que trajo libertad sobre sus vidas. Y eso fue lo que abrió la puerta para que hubiera sanidad. Jesús tiene compasión de la mujer adúltera, pero ¿qué le dice? Vete, no peques más. Jesús tiene compasión de un hombre que está postrado en una camilla y está ahí esperando en un lugar un milagro, y el Señor pasa, lo sana, y el hombre toma su camilla, se levanta, y luego Jesús se lo vuelve a encontrar y le dice: no peques para que no te pase algo peor. Bueno. Porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, hasta el momento, es la mala noticia. Y la mala noticia es: tienes un cáncer y vas a morir. La mala noticia que incomoda es: estás mal con Dios y te vas a condenar. Vas a pasar eternamente sin Dios. Esa es la mala noticia. ¿Quién se siente cómodo con eso? Es incómodo, ¿no? Sin embargo, el Evangelio son buenas noticias. Y la buena noticia es Cristo. Hablamos del Dios Santo, hablamos del hombre, de la condición de nosotros como hombre, pero hablamos de Cristo. Antes ustedes están muertos a causa de sus pecados y su desobediencia y sus muchos pecados, dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder del poder del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pero nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos en Cristo Jesús. Y en medio de todo eso dice: sí, tienes un cáncer mortal, pero hay una medicina para sanarla, para extraer ese tumor, para restaurar tu cuerpo. Hay perdón, puedes estar en paz con tu Creador, puedes llamarlo tu papá. Eres libre del poder que gobierna este mundo, del poder de las tinieblas. Hay sanidad para tu corazón quebrantado. Hay libertad para el cautivo. Hay seguridad de un amor fiel, inagotable. No solamente vas a recibir amor, sino que vas a ser capacitado para amar. No vas a tener que temer el día de la ira, porque has sido hecho hijo de Dios. Y ese día será para nosotros no día de temor, sino día de bendición, porque entonces será vencida la muerte. Dios traerá sanidad y enjuagará toda lágrima. Y
alguien que enseñe acerca de este tema, que enseñe este tema llamado MEX. Comparte esto y me encanta mucho. Muchas personas que supuestamente nos amarían han hecho justamente lo contrario. Pero aquí tenemos a alguien que debería estar airado con nosotros, muriendo en la cruz por nosotros. Y es poderoso lo que el Señor ofrece. Hay perdón. Hay perdón. Hay esperanza. Jesús venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, si Jesús resucitó, significa que no todo termina aquí. Que sí, esta vida es dura y para unos mucho más que para otros. Pero hay esperanza. Y anhelamos, Señor, ¿cuándo vendrás? Cielos nuevos, tierra nueva. Yo no sé si usted tiene ese anhelo, pero yo digo, Señor, ¿cuándo será que tú restaures todas las cosas y entonces se convierte en la esperanza? Entonces no estamos esperando qué miedo, sino qué rico, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo vendrás? Sin embargo, el mensaje es dado. Dios es santo. Tú estás perdido. Hay una respuesta de parte de Dios para perdonar tus pecados y darte vida. Se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz y resucitó por ti. Y aunque pero se necesita una respuesta de aquel que escucha. Y el paciente puede decir, sí, ya sé que tengo un cáncer. Y le dicen, y le damos, la operación es gratis, el tratamiento es gratis. Yo no quiero. Y aunque suene absurdo, en la vida cristiana suele ocurrir eso cuando compartimos el Evangelio. Sí, pero yo no quiero. Y no quiere porque posiblemente no creen. La salvación es gratis. El tratamiento es doloroso. La salvación es gratis. Pero la obra de Dios transformando nuestras vidas es dolorosa. Y es cuando la gente escucha eso que la piensa dos veces y dice, no, eso es muy difícil. No, muy rico, pero no, déjame así, yo estoy muy contento así. Yo estoy muy bien así. Frente al mensaje que Dios da, solamente hay una respuesta correcta que podemos darle a Dios, y es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es mucho más que simplemente sentirme mal por lo que yo he hecho. Arrepentimiento significa tomar una decisión. Tú me estás diciendo que estoy mal y que debo de renunciar a esto, que me debo de arrepentir de tu maldad, y entonces yo tengo que tomar una decisión. Ese es el Evangelio. No es simplemente Cristo te ama, haz una oración de fe. No, tienes que arrepentirte. Tienes que renunciar a tu pecado, a tu injusticia, a tu maldad, porque si no, no vas a probar el poder salvador de Dios. Y repito, aunque la salvación es gratis, cuando Dios te salva empieza a obrar en tu vida para transformarte. Y muchas veces duele. Duele. ¿Y por qué duele? Porque renunciar a cosas no es fácil. O no queremos. Porque Jesús lo puso de esta manera: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Y es algo muy extremo, muy radical. De forma alegórica, para que no se vaya a sacar un ojo ahorita. Pero hace referencia a renunciar a cosas a las que estamos tan arraigados que el desprendernos nos duele. Porque ese ha sido nuestro estilo de vida por mucho tiempo.
y nos están llamando a una nueva vida. Cuando Juan el Bautista predicaba el Evangelio, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿y qué haremos? Él le dijo: ¿no exijáis más de lo que está ordenado? También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagan extorsión a nadie, no calumnien y estén contentos con su salario. Y usted posiblemente pregunta: ¿y yo qué tengo que hacer? Con toda seguridad Dios le responde. ¿Saben que yo escuché del Evangelio? Llevaba mucho tiempo escuchando el Evangelio, y para mí el Evangelio no era una dicha, era un tormento. ¿Y saben por qué para mí era el Evangelio un tormento? Porque sabía que necesitaba de Dios, pero no quería dejar de pecar. Y que constantemente me recordaran que estaba perdido, para mí era un tormento. Y era una lucha. Entonces yo iba a una iglesia porque sentía necesidad de Dios, y me sentaba en una banca como está usted, y empezaba a incomodarme, en todo endemoniado, a mirar feo. Y la hermanita del lado me preguntaba: mi hijo, ¿qué le pasa? Nada. Y me iba. Tenía esa batalla, porque yo tenía claro que seguir a Cristo significaba decir: ya renuncio a ese pecado. En ese momento tenía una relación muy profunda con alguien, y fornicaba y caía en pecado inmoral, y tuve que tomar una decisión y decir no. ¿Dolió? Claro que duele, pero tú eres más grande. Un compañero, un amigo en el ministerio, lo comento porque lo comenta así como testimonio abierto, y él decía que tenía una lucha con la pornografía impresionante. ¿Saben qué le tocó hacer? Renunciar a su celular, a su smartphone último modelo, y conseguirse un celular boom, de los que solamente eran para llamar y recibir llamadas. Tomó una decisión radical porque él sabía que lo estaba consumiendo, y entonces él tomó esa decisión. Y a veces queremos que las cosas sean así, sin tomar decisiones que van a costar. Cuando yo consumía drogas, me tocó ¿qué? Apartarme de los lugares. Si yo no tengo una palabra para compartirle a mi amigo, no es que deje a mis amigos, pero si yo no tengo para edificarlo a él, y si por el contrario me influye más él a mí, entonces, hasta que sea fuerte y pueda volver a compartirte. Pero tomamos decisiones por causa. Pero hoy yo veo que a veces se entiende tan poco el Evangelio, que veo jóvenes fornicando como si nada, y simplemente dicen: el Señor me ama, el Señor me perdona. Que viene alguien diciendo: ay, toma lo que no es de él, y el Señor sabe que tengo necesidad. Murmuran, mienten, hacen de todo con su lengua. El Señor sabe que soy ser humano. No, hermano. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación. No hay cómo transformar la vida.
Seguir a Cristo significa llevar la cruz. Llevar la cruz significa vivir para Él, estar dispuesto a sufrir para Él y aún muchas veces algunos hasta la muerte. Seguir a Cristo significa amar más a Cristo que a tu papá, que a tu mamá, que a tus amigos, que a tus hijos. Eso significa seguir a Cristo. Y claro, está bien medir el costo. Está bien medir el costo. Y no ponerme a inventar. Pero seguir a Cristo significa eso. Que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del Hijo la obtendrá. Eso significa seguir a Cristo. Y eso nos lleva a sufrir. Nos lleva a que se burlen de ti en tu universidad cuando quieres agradar al Señor. A que tu familia posiblemente hable mal de ti, te rechace. Nos lleva a cosas que no quisiéramos, pero por causa de Cristo muchas veces nos toca. Y el que ha tomado una decisión por Cristo lo sabe. Pero tú eres mi Señor. Parece grande la pérdida y muchos la piensan. Y no es que seamos perfectos, no es que nunca nos equivoquemos. Pero el que camina con Cristo puede fallar, puede errar, pero tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. No es que seamos ya, no es que ya lo hemos alcanzado ya, pero proseguimos hacia la meta, hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, proseguimos hacia la meta. Usted no puede seguir en su propia justificación, porque en medio de la iglesia hay gente que sigue en su justificación diciendo y dando esta expresión, diciendo cosas como: bueno, yo no invoco el nombre de Dios, yo no oro, yo no leo la Biblia, pero yo me porto bien. Esa justificación no nos sirve delante de Dios, o al menos en mi experiencia y en lo que yo he visto de las personas que aman a Dios, luchamos y sufrimos. Luchamos cuando vemos nuestras debilidades, cuando nos sentimos tentados y nos sentimos delante de Dios y vemos a Dios como nuestro refugio. Señor, es a ti quiero agradarte. Pero hay aflicción y lucha en mi corazón. Porque si hay algo que tiene alguien que ha sido salvo, es el deseo de agradar a Dios. Y ve la mano de Dios dándole la salida. Y ve la mano de Dios dándole la victoria. Y entonces, cuando yo veo yo comparo lo que Dios me ha dado, yo digo, vale la pena entregarlo todo. Vale la pena entregarlo todo, porque nada podemos retener. ¿Qué puede retener usted de esta vida? Nada podemos retener. Por eso vale la pena entregarlo todo para ganarlo todo. Saben que yo no me cambio lo que tengo. Yo no lo cambio por lo que tiene Maluma. Yo no lo cambio por lo que tiene Ronaldo. Yo no lo cambio por lo que tiene cualquiera de los presidentes. Y si usted en su corazón en este momento está diciendo, yo sí lo cambiaría, posiblemente es porque no tiene de lo que le estoy hablando. No lo cambio. Vale la pena entregarlo todo por el Señor. ¿Qué estás dispuesto a abandonar por el Señor? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto? ¿Vas a amar al Señor por encima de fulano, de perano? ¿Vas a buscar agradarlo a Él por encima de sutano, de perano y aún de tus propias pasiones? ¿Qué decisión vas a tomar en esta mañana?
Vas a caminar con Cristo. Recibes, vas a responder al llamado. Te puede poner de pie por un momento. Yo no sé cómo va a responder usted a Dios. Posiblemente este mensaje es como se tituló, muy incómodo para usted. Pero es poderoso para salvarlo. Y yo le haría a usted un mal hablándole de un evangelio distinto. Yo le haría un mal. Y Dios me pediría cuentas por eso. Yo tengo que decirle a usted cuál es su condición. No sé si usted ya le ha entregado su vida a Cristo, ¿no? O todavía lo está pensando. O posiblemente el día es hoy. No es que seamos perfectos. Dios va a obrar con cada uno conforme, de formas diferentes, pero el principio sigue siendo el mismo. Puede inclinar, puede cerrar sus ojos por un momento. Y meditar en lo que le he dicho. Uno quisiera ver vidas transformadas de la noche a la mañana, pero sé que tampoco funciona así. Solo sé que hay un comienzo.